posible subir archivos desde nuestro PC a un mainframe y descargar archivos desde un mainframe a nuestro PC. En 1983, IBM introdujo el $file, que permitía enviar y recibir archivos mediante el IBM 3270 Terminal Emulator. $file está disponible hoy en día en cualquier emulador de terminal 3270 y está disponible tanto en MVS TK5 como en los sistemas operativos de IBM, ZOS y ZVM. Por ejemplo, si quiero descargar el dataset herc01.list.pets, primero tengo que salir de ISPF al TSO prompt que dice ready. En X3270 hago clic en File y dejo de hacer clic en File Transfer. Se abre una ventana con opciones para la transferencia. X3270 llama host al mainframe y llama workstation al PC ejecutando X3270. Quiero descargar un dataset del mainframe, así que receive from host. Los sistemas operativos de la familia ZOS, en este caso MVS, usan TSO, así que selecciono host is TSO. Voy a descargar un archivo de texto, así que transfer ASCII file. Estas dos opciones recomiendo dejarlas activadas. Add remove carriage return at the end of line añade el carácter de fin de línea al descargar un dataset y lo elimina al subir un archivo al mainframe. Remap ASCII characters es necesario porque los sistemas operativos de PC codifican texto en código ASCII y los de mainframe en código IPSYDIC. Esta opción convierte el texto de IPSYDIC a ASCII al descargar un dataset y convierte de ASCII a IPSYDIC al subir un archivo al mainframe. Al descargar un dataset, las opciones para Record Format y Space Allocation están desactivadas. Y el Data File Transfer Buffer Size lo dejo por defecto. Local File Name es el nombre con el que lo quiero guardar en mi PC. Voy a guardarlo como pets.txt. El nombre del dataset es herc01.list.pets, pero $file asume que voy a transferir datasets de mi usuario. En este caso, herc01. Así que InFile va a añadir el High Level Qualifier herc01 al nombre que introduzca. Si introduzco herc01.list.pets, $file va a intentar descargar un dataset llamado herc01.herc01.list.pets, que no existe. Y la transferencia falla con return code 12. En mi PC se crea un archivo vacío debido al error. Si introduzco list.pets, $file va a descargar herc01.list.pets. Transferencia completada. 32 bytes recibidos. El archivo se descarga en el Home Directory. En mi caso es Home Binary Sequence. Ya estoy en ese directorio. Y aquí está el archivo pets.txt que ocupa 32 bytes. Podemos comprobar el contenido. También podemos comprobar que se ha añadido el carácter de fin de línea, que en New Linux es el carácter ASCII 10, A en hexadecimal, llamado linefeed o newline. Voy a crear un archivo en mi PC para subirlo al mainframe. Local file name shopping.txt. Host file name list.shopping. Send to host. Voy a dejar Record Format y Space Allocation en default para mostrar lo que pasa. Ahora podemos buscar el dataset en DSList. El dataset se ha creado en el volumen TSO002. Es un sequential dataset con Variable Blocked Record Format.
longitud de registro máximo 255 bytes y block size 14.790 bytes. Los valores default de record format y space allocation hacen que se desperdicie mucho espacio. Si lo abrimos, podemos comprobar que el contenido es correcto. Si lo eliminamos, podemos ver que tiene 600 tracks de espacio secundario disponibles. Podemos crear un dataset más eficiente. Record format fixed. Longitud de 80 bytes. Block size 27.920 bytes. Un track de primary space. Y 0 de secondary space. Ahora sí tiene un formato más eficiente. Y el contenido es el mismo. Podemos comprobar que se ha eliminado el carácter de fin de línea si activamos el hexadecimal view con el comando hex on. Un byte por cada columna. E mayúscula es C5 en IPSYDIC. El carácter espacio es 40. Cada registro ocupa exactamente 80 bytes. El espacio restante se rellena con espacios en blanco. Desactivamos el hexadecimal view con hex off. También podemos descargar un miembro de un PDS. Por ejemplo, si quiero descargar el miembro music del PDS herc01.txt.notes, local filename music.txt, host filename txt.notes y entre paréntesis music. Receive from host. Ahora creo un archivo en mi PC llamado os.txt. Si quiero enviar un archivo a un miembro de un PDS, primero necesito un PDS que tenga espacio. Así que voy a crear un nuevo PDS llamado herc01.txt.lists. Local filename os.txt, host filename txt.list y os entre paréntesis. Send to host. Aquí está el miembro OS y no tiene ninguna estadística. int$file crea los índices de los miembros en el directory block sin estadísticas, igual que JCL. Así que, con int$file podemos crear hasta 20 miembros por cada directory block. Explicaré la estructura de un PDS en un DASD con más detalle en otro vídeo. También puedo descargar un dataset que no sea de mi usuario. Por ejemplo, si quiero descargar el programa de ejemplo primcop1 del PDS sys2.jcllib, para que int$file no añada el prefijo herc01, puedo introducir el nombre completo de un dataset entre comillas simples. Si quiero descargar un dataset a otro directorio que no sea el home, puedo introducir el absolute path. Por ejemplo, home binary sequence downloads. También puedo usar el absolute path si quiero subir un archivo desde otro directorio.